Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por haber aceptado este convite que hemos hecho. Un poco la idea de esta actividad es tratar de ayudar a instalar en la agenda de la ciudad el tema del cambio climático y el tema de las energías renovables, eficiencia energética, ahorro energético, etc. En ese marco, bueno, desde la coordinación de políticas de sustentabilidad de la municipalidad vimos una muy buena oportunidad de invitar a unos amigos que vengan a contarnos sus experiencias, unos amigos que vienen del exterior y que ahora vamos a presentar. Así que, bueno, ante todo, bienvenidos de parte específicamente de la Municipalidad de Rosario, que somos los organizadores del evento. Y bueno, muchos de ustedes venimos compartiendo muchas actividades comunes, así que esperamos seguir compartiéndolas esta tarde y en otras oportunidades que sigamos. Hoy nos acompañan en esta actividad dos personas venidas del exterior. El primero, bueno, que voy a presentar es Michel. Michel tiene un apellido muy complicado, así que no lo voy a repetir, después lo voy a decir claramente. Michel es francés, pero es ciudadano del mundo. Ha vivido en África, en misiones por todo el mundo. Bueno, es un especialista internacional. Y la verdad que es un honor tenerlo hoy con nosotros acá. Él actualmente está trabajando en la CEPAL, en la sede de Santiago. Y específicamente, bueno, lo voy a explicar, coordina un programa de la cooperación francesa en el tema de cambio climático, energía, etc. Y ahora nos va a contar un poco de todo esto. Así que, Michel, muchísimas gracias por estar acá. Es realmente un gustazo tenerte. Y el segundo invitado es Felipe, gerente de una cooperativa público de Fundaciones Dual de Medio Ambiente, no, pero lo que quería decir era que tiene fin público, fin privado. La fundación es una agencia pública. Bueno, Felipe trabaja todo el tema de cambio climático y energía en el estado de Minas Gerais. Ustedes saben que este es el segundo estado grande de Brasil. Tiene un trabajo impresionante en más de 600 municipios que componen el estado. La ciudad capital, ustedes saben, es Belo Horizonte. Bueno, con Felipe hemos tenido hoy y ayer varias reuniones con la Secretaría de Recursos Renovables de la provincia. Mañana nos está compartiendo la experiencia todo un sector del gabinete municipal y bueno, la verdad que va a ser muy interesante escuchar esta experiencia que nos ha sacado varias cabezas en Brasil con respecto a lo que veníamos haciendo o estamos haciendo aquí en Argentina. Así que bueno, estamos sumamente complacidos y agradecemos también, Felipe, que estés aquí con nosotros. La idea va a ser la siguiente: va a haber una exposición de aproximadamente 30-35 minutos, empieza Michel, un poco tal vez más abarcativa, es más dirigida a lo que es cambio climático en general. Luego vienen las preguntas que quieran hacerle y luego va a hablar Felipe con una persona que va a estar ayudando en la traducción. ¿Tu nombre? Con Emilia, que nos va a estar ayudando con el tema de la traducción. Entonces él va a hablar un poco, Emilia va a dar el resumen, luego va a continuar explicando en portugués y Emilia vuelve a hacer el resumen y luego hacemos las preguntas correspondientes. Bueno, como todas las actividades que organizamos, siéntanse libres luego de preguntar, de ver cómo podemos construir entre todos este espacio. Aprovecho, hacer una invitación especial también. Desde distintas organizaciones estamos tratando de coordinar un espacio que llamamos Ciudadanos por el Clima. Creemos que el tema de cambio climático cada vez es más importante y la agenda de cada uno de nosotros tiene que estar el tema de cambio climático en el cambio de conductas, y nos venimos reuniendo el primer miércoles de cada mes en la Asociación de Dirigentes de Empresa, distintas organizaciones, distintas personas, y bueno, los invitamos a todos
al primer miércoles de cada mes a las 18 horas participar de estas actividades para movilizarnos. No significa solamente hacer acciones en la calle, sino movilizarnos desde las conductas de cada uno para tratar de participar activamente en un problema tan fuerte y tan grave como es el de cambio climático. Así que ahora dejo con ustedes a los actores principales y bueno, esperemos tener una buena tarde. Muchísimas gracias. Michel, todo tuyo. Gracias, Ricardo. Buenas tardes todas y todos. Mi nombre es Michel Schleffer. Bueno, Ricardo me presentó. Gracias por la invitación. Y gracias a Ricardo, la red y a ustedes. La idea es de compartir algunas reflexiones y compartir algunos quizás comentarios o algunas visiones que llevo conmigo. Así que más allá del tiempo y de la organización que pusiste, siéntense por favor libres y muy cómodos de interrumpirme en cualquier rato y cualquier inquietud o de repente tema que no explicaría bien. Quisiera también complementar la presentación por algunos elementos más personales para que sepan desde dónde les estaré comentando bueno, algunas visiones, algunas reflexiones. Yo llevo más de 30 años o más de 30 años de experiencia profesional diciendo que yo vengo del mundo del desarrollo, es decir, mi papel es agente de desarrollo. He trabajado primero en mi país, en Francia, y en muchos programas europeos y también en distintos países del continente y de otros continentes, pero básicamente en acompañar grupos con proyectos de desarrollo. Y en muchos de esos proyectos había una dimensión sectorial, temática, pero también territorial. Y las reflexiones que ahora llamamos sobre tema de cambio climático, de desarrollo sostenible, pues no tenían esos nombres, pero igual estábamos integrando unas visiones integradoras, holísticas, de transversalidad, sin que tomarían los nombres que tienen hoy. Ahora, con eso no importa, no es un tema de las palabras de moda en el momento, pero bueno, solo para indicarles que vengo de eso. Ahora, ¿a qué me dedico? Bueno, ya saben, trabajo en la CEPAL, estoy a cargo de un programa que la cooperación francesa lleva desde varios años en la CEPAL y últimamente, en los últimos años, está orientado básicamente en cambio climático y también en lo de desarrollo sostenible. Entonces no es solamente por la casualidad de lo de cambio climático, sino también... Y lo que me interesa en la CEPAL es que la CEPAL, para ubicar, perdona, ¿no? si todas y todos la conocen, pero permítanme en 2 palabras presentarlo y si hay más duda, obviamente contestaré a sus preguntas de lo que es la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Regional de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Quiere decir de que, siendo Naciones Unidas, abarca todas las temáticas y siendo Comisión Regional trabaja en todo lo que es desde México hasta Argentina, hasta Patagonia, incluyendo también todo el Caribe. Entonces, el papel es obviamente muy regional y la base está en Santiago de Chile, pero también hay oficinas en distintos países de la región. El marco de cooperación que Francia tenemos en la CEPAL es algo que no es el tema directo, ¿no?, de lo que estamos haciendo, pero es algo que se prolonga a través de los años. Quiero decir, no es una cooperación puntual, sino en una dimensión más continua. Lo de hoy... No, bueno, básicamente trataré de respetar esa presentación en base a esos 4 elementos y algunos quizás en forma un poco más detenidas que otra, y cuando aquí el amigo me dará
el toque final, pues terminaré a donde estaré, ¿no? No, entonces sí, algunas reflexiones de contexto global que lo sabrán mucho mejor que yo, pero también con algunas visiones. Han visto desde el título que lo quiero mirar ciudades y cambio climático, pero también desde los territorios olvidados, y voy a indicar qué es lo que entiendo por esta noción de territorios olvidados, y con quizás algunas reflexiones metodológicas sobre programa o proyecto de desarrollo sostenible del territorio, que Felipe, tú lo vas a entrar mucho más en detalle con las experiencias de Minas Gerais en planes clima y energía territorial, y al final de reflexionar sobre qué significa el cambio climático como oportunidad para el territorio. Entonces, bueno, ustedes sabrán que este continente a nivel mundial es el continente con la tasa de urbanización más alta. Entonces, eso hay un montón de cifras, de estudios, no vamos a cansarnos con cifras, pero al mismo tiempo, y eso es lo que me interesa, no solamente es el más urbanizado, pero con la tasa de desigualdad más alta. Siempre a mí me gusta relacionar un elemento con el otro y hacernos reflexionar de esos puntos, ¿no? Por un lado, hay toda una creencia, o por lo menos todos los modelos de desarrollo han sido construidos sobre el hecho de que la ciudad es el foco de concentración y de generación de la riqueza, ¿no? Y todos los modelos económicos tratan de demostrarlo, pero vamos a reflexionar de qué tipo de riqueza estamos hablando y al mismo tiempo qué es lo que provoca esa concentración urbana, en lo que los economistas, que, perdón, no me presenté, yo no soy economista, soy forestal y geógrafo, con las dos visiones combinadas de gestión de los recursos naturales y una visión más ampliada y también territorial de la geografía, con una dimensión de geografía humana, de la Escuela Francesa de Geografía, en el cual, por ejemplo, hay un geógrafo que trabaja mucho en los Andes y en América Latina, que se llama Olivier Dollfus, y él dice, el territorio es historia sedimentada. Entonces, nuestro papel como geógrafo es esa, ¿no? De una visión de una historia sedimentada y de la relación de una sociedad con todos sus componentes y los espacios donde vive y que aprovecha o no, porque no necesariamente hay que aprovechar todo. Entonces, bien, muy urbanizado, pero también muy desigual. Y desigual en base a patrones de producción y de consumo basado en la extracción de los recursos, basado en la venta afuera de commodities, basado en la generación de poco valor añadido y basado pues o sea, no está basado, pero como resultante genera mucha vulnerabilidad a los precios, por ejemplo, de la soya o de la carne o de los recursos mineros o de los hidrocarburos que se deciden fuera de aquí, fuera de nuestros países y fuera de nuestras economías y de nuestras zonas de toma de decisión, ¿no? Pero sin embargo impacta, y lo saben, ¿no? Aquí en Argentina y últimamente, no solo en Argentina, sino en esa fase de crecimiento de las economías basada en que, pues, allá en China dijeron de que, bueno, hay problemas económicos, deja de ser lo que se dijo en su momento de auge, ¿no? La fábrica mundial. Entonces dejan de comprar, por ejemplo en Chile, dejan de comprar el cobre, el precio baja y programas sociales de acompañamiento, plan de reformas a nivel fiscal, a nivel de la educación, a nivel de la renta, pues van al tacho. ¿Por qué? No por una decisión interna, sino por lo que pasa afuera. Entonces, bien, con eso no estoy haciendo un discurso político, ¿no? Sino un análisis de lo que pasa, ¿no? Una mirada a la realidad. Entonces, tenemos un sistema
muy vulnerable y con poca resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Es la capacidad, en este caso de una economía, pero puede ser de un territorio, de un municipio, de una familia, de un emprendedor, de un empresario, en fin, la capacidad de, más allá de resistir a una crisis, pero de seguir adaptándose más allá de la crisis. Entonces, el sistema globalmente que tenemos en esa visión rápida, disculparán, pero esa visión global, es que tenemos ese sistema al final vulnerable, poco resiliente, poca capacidad de adaptación, ¿no? Y de adaptarse a los flujos y a los cambios. También tenemos la idea, la ilusión, la creencia, el mito de que la ciudad genera crecimiento, genera progreso, genera mejoras y desarrollo. Entonces, eso sí, pero con una condición, de que la ciudad sea bien planificada. Y en las últimas décadas, y también los análisis a lo largo de ese tiempo, es de que el modelo latinoamericano de urbanización no ha aportado soluciones a los retos sociales, económicos, culturales, también de salud pública. ¿Por qué no ha sido bien planificado? Creo que eso es una idea fuerte que quiero obviamente debatir, si hay necesidad, pero que quisiera dejar muy claro de que es la ausencia o la falta o la deficiencia de planificación, tanto en los barrios como también a nivel global, ¿no? Más adelante, pero lo digo ahora porque me parece que tiene relevancia en este momento. Estamos finalizando un estudio desde la CEPAL sobre las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial en los países de América Latina y del Caribe. Entonces, ese trabajo todavía no está terminado, pero como elementos a grandes rasgos lo que sale es que cuando hay políticas públicas contempla casi únicamente los núcleos urbanos y no toma en cuenta suficientemente los vínculos entre las zonas urbanizadas y el resto del territorio. Entonces, los vínculos, las relaciones, los flujos. Seguimos con una idea de que las ciudades, por eso lo pongo así, ¿no? con las palabras, las ciudades dan las espaldas a su territorio de pertenencia, a su territorio de proximidad, a su territorio de flujo humano, flujo social, flujo cultural, flujo también económico. Se considera, y de nuevo tomando en cuenta ese análisis que estamos conduciendo, todas las zonas, vamos a decir, no urbanas, meramente como un reservorio de agua, reservorio de suelo, reservorio de materia prima, agrícola o agropecuaria, o de minerales, o de energía. ¿Para qué? Bueno, para concentrar en la ciudad y supuestamente para en la ciudad a través de servicios bancarios, por ejemplo, generar riquezas. Pero no hay sistema de redistribución de flujos financieros o de redistribución de materia gris, ¿no? de competencias y de capacidades hacia los territorios de donde se han explotado los recursos en el sentido muy amplio de la palabra. Entonces, bueno, es eso lo que queremos mencionar aquí y solo para mencionar de que al final ese sistema nos ha conducido a la situación que tenemos ahora, que no es hoy que estamos descubriendo el cambio climático, que el cambio climático no es un tema únicamente político, no es un tema únicamente científico, es un tema de modelo de ciudad, modelo de sociedad, modelo de vivir en conjunto
Entonces es un tema que no es nuevo. Lo que hoy vivimos como situaciones de cambio climático solamente revela los errores que hemos cometido anteriormente en cuanto al modelo de funcionamiento globalmente de la sociedad, de la concentración y de los patrones de producción y consumo. Las miradas que les invito, que quiero compartirles sobre la noción de territorio, me refiero a más allá de una delimitación administrativa, lo que mencioné un poco antes, ¿no? El territorio como una construcción social, el territorio como un espacio vivido, un territorio como un espacio construido socialmente y culturalmente, y que lleva esa dimensión muy integradora, muy holística, muy transversal. En este sentido, también una reflexión de pasado, de paso, mejor dicho, disculpa. Cuando hablamos de urbano y rural, es muy interesante de ver que aquí en muchos de los países de América Latina no hay una definición muy clara de lo que es lo urbano. Por ejemplo, y me corregirás, Felipe, si estoy equivocado, pero encontré la situación de un municipio en Brasil, que no me acuerdo el nombre, quizá buscaré más adelante si quieres. Es un municipio que tiene 200 habitantes y por definición está considerado como urbano. Entonces, seguimos en las visiones y, más que las visiones, en las políticas públicas con la dicotomía urbano versus rural. Y las reglas, normas, leyes y financiamientos están regidos por esa dicotomía urbano-rural. Cuando, a ver, pero ustedes saben, ¿no? Cuando miramos la realidad, está mucho más compleja que esa dicotomía rural-urbano. Y estamos asistiendo a un sinnúmero de situaciones de transiciones con lo urbano megalópolis, de megaciudades, con lo urbano de un núcleo inmerso en un espacio rural, con lo urbano a la periferia de grandes centros urbanos, entonces con una situación muy diversa. Y no es posible de pensar que una sola política urbana puede abarcar todas esas situaciones diversas. Entonces, llamamos a que se tome mejor en cuenta esas situaciones de transición entre, repito, lo urbano y lo rural, con unas matices mucho más complejas, es la verdad, mucho más compleja, pero también mucho más reales a lo que pasa en el terreno. Y ese aspecto de transición me parece, pero esa es una hipótesis que he solicitado a algunos colegas de la CEPAL que trabajan en el tema de la demografía para que puedan ilustrarlo con cifras que por el momento no tenemos. Pero me parece que, digo, esa transición también la tenemos en el aspecto social. Que siempre hemos dicho hasta ahora que hay una migración de lo rural a lo urbano, ¿no? El éxodo rural. No digo que ya no hay, pero digo, pueda que siga existiendo, pero hay otros movimientos de migraciones sociales dentro de lo urbano. No sé la situación de Rosario, disculparán que primera vez que llego a Rosario, ¿no? Aunque he estado en otras partes de Argentina, pero aquí no. Pero hay muchas situaciones de ciudades donde hay una migración del centro hacia las periferias. Y en dos sentidos grandes, ¿no? O a periferias ricas, de mucho poder adquisitivo, con concesiones y casas y condominios de lujo, o a la periferia pobres y más pobres, y donde la gente está en viviendas muy vulnerables y expuestas a riesgos. Pero sí, son migraciones desde el centro hacia la periferia. Y tengo una hipótesis basada solamente en algunas pocas observaciones personales directas, pero que hay también cierto movimiento de, podemos decir, recomposición
rural, quiero decir, de algo de migración de los centros urbanos a la ruralidad. Y a lo rural no únicamente basado en lo que históricamente ha sido la producción agropecuaria, pero en otras formas de vivir lo rural. A través de artesanía, a través de el proyecto de vida, ¿no?, de parejas de jóvenes que son ingenieros o lo que quieren en la ciudad y que dicen, pero no queremos vivir en la ciudad, sino decidimos otro modo de vivir, vamos a decir, con otro ritmo de tiempo, con otra forma de alimentación, de producción, y este tipo de movimiento hacia de lo urbano hacia lo rural, por decirlo así. Entonces, bueno, hay una complejidad, ¿no? Es lo que quiero mencionar, más allá de esa dicotomía urbano-rural. Y me parece entonces que eso necesitamos tomarlo en cuenta, visualizarlo mucho más que ahora en la definición de políticas públicas. Bueno, resiliencia paso porque ya lo mencioné. Rural-urbano también, al final creo que ya dije todo. No, bueno. Ya, sí, un punto relacionado con esto, lo de centro-periferia. Eso también es una teoría que muchos de los geógrafos hemos querido colocar, ¿no?, de que si fortaleces el centro por, ¿cómo decirlo?, por transpiración, el centro va a provocar desarrollo a la periferia. Ese modelo centro-periferia nunca funciona así, les digo. O sea, no hay ninguna duda que nunca funciona así. Funciona al revés. Funciona de que el centro chupa las periferias. No es que va a devolver a la periferia. Si no está contemplado, no funciona así. Entonces, la reflexión es de cómo integrar en nuestras reflexiones y en nuestras políticas públicas y en nuestro papel como ciudadano, ciudadano para el clima y las redes, justamente, en vez de pensar concentración, que sacamos de afuera para concentrar la riqueza, la actividad, la población en los núcleos, trabajando y funcionando en redes, donde hay unidades funcionales que se fortalecen la una a la otra en flujos, no únicamente flujos unidireccionales, sino en flujos multidimensionales, en todo sentido, ¿no? Y redes pueden parecer algo muy teórico cuando lo digo así, pero si hay más tiempo después, volveremos a ese sistema que, por ejemplo, en Italia o en Europa se llama distriti industriales, donde redes de pequeños o muy pequeñas empresas funcionan en forma asociativas, sin que sea cooperativa, sin que sea algo normalizado, pero frente a alguna licitación, frente a una oportunidad de mercado, funciona en redes. Después de ese funcionamiento de ese mercado, cada uno sigue por su vida, sigue por a su manera. Llega otra oportunidad, nuevamente funciona en red. Es una forma muy flexible y además de ser flexible, muy interesante de poder posicionarse sobre oportunidades de mercado. Bueno, entonces, ¿cómo estoy de tiempo? Ya, seguimos. Entonces, lo que hemos visto es que ese funcionamiento genera muchas vulnerabilidades a las crisis económicas, sociales, culturales, a las crisis también, podemos decir, hasta políticas, a las crisis también ambientales y cambio climático. Además que ese modelo de funcionamiento, en otra oportunidad me dijeron, sí, está bien, pero la mitigación o la adaptación al cambio climático cuesta mucho. Cuesta mucho. Ah, ya. ¿Y el modelo actual no cuesta? O sea, ¿el modelo actual solamente aporta beneficios? El modelo actual, hay muchos estudios y algunos de la CEPAL que lo demuestran, por lo que llaman nuestros amigos economistas las externalidades negativas. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, cuando estamos aglutinados en la ciudad, supuestamente genera beneficios como economía de escala.
genera oportunidades de redes y de mercado, pero también genera contaminación atmosférica, pero también genera congestión en las calles y en los tiempos de transporte, pero también genera problemas de gestión de los residuos sólidos. En Santiago hace 2 meses atrás hubo un incendio involuntario, supuestamente, en bueno, donde no tratan, sino donde dejan los residuos. Y entonces eso provocó un humo tremendo que afectó la salud pública durante semanas en la ciudad. Entonces, todas esas externalidades negativas tienen un costo muy elevado, muy elevado. Se estima en promedio que son 4-5% del PIB nacional. Son montos inmensos. Si tratamos de traducirlo, sería para una ciudad como Bogotá el equivalente del costo de la fase 1 y 2 del Transmilenio, que es un sistema en Bogotá de transporte público. O sea, es un costo enorme. Tengo una referencia aquí para Argentina, pero dejen mis asistentes allá, pero a ver. Dice que para Buenos Aires, esas famosas externalidades negativas, solo el costo de la congestión automóvil en la ciudad para un año genera, al igual que los beneficios que la empresa Ford tuvo en el año 2013, es decir, $100 millones. El costo del funcionamiento actual del modelo que tenemos. Y después me dicen que adaptación y mitigación cuesta. La diferencia es que no son los mismos que tienen los costos y los beneficios. Que en general el sistema actual es que los beneficios para los privados y los costos para el sector público. Bueno, pero lo digo porque pienso que necesitamos tener a la mano ese tipo de datos y de situaciones y de ejemplos, porque obvio que es cierto, y aquí Felipe nos dirá lo que cuesta los esfuerzos de mitigación para un Estado como Minas Gerais. Claro, pero que cuesta seguir como estamos. Eso es lo que quiero apuntar también. Ahora, sí, basado en todo eso, y es la parte un poco de reflexiones sobre lo que significa desarrollo sostenible del territorio. A menudo consideramos de que el desarrollo es igual como la palabra de crecimiento o de progreso, y dejamos de lado de que el desarrollo también contempla la noción de calidad de vida, ¿no? De condiciones de vida. Entonces, el crecimiento económico o el crecimiento considerado como el aumento de la riqueza no es lo mismo como el desarrollo, que considera el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Eso como punto. Entonces, basada en esa visión del desarrollo, quizás aquí lo paso un poco rápido porque no sé si es el tema principal, pero les dejo, y obviamente si hay intercambios volveremos a ese punto. Pero eso está basado en un programa europeo a lo cual tuve la suerte de participar, que se llamó LEADER en muchos de los Estados miembros de la Unión Europea, donde después participé de todo un trabajo de capitalización de experiencia en todos los países de la Unión Europea. Y vimos de que hay como 5 o 6 etapas para llegar a un programa de desarrollo sostenible a la escala de un territorio, y que parte desde una voluntad compartida y que llega hasta una forma de contractualización con los puntos que aparecen aquí, que quizás podemos pasar un poco rápido, que la voluntad emerge también y tiene que estar subrayado por una voluntad política en el sentido obviamente amplio, no de un partido político, sino de la gestión de la cosa pública en ese sentido, ¿no? Y ahí hay matices que nuevamente no quiero alargarme en esa parte y que podemos volver si necesitan.
lo mismo con la noción de territorio que ya he presentado, pero que lleva con sí mismo esa noción de identidad, ¿no? Yo soy de aquí y lo que pasa aquí me importa, ¿no? Tengo un montón de historia, incluso de conflictos entre grupos de actores, de conflictos medioambientales, de conflictos territoriales, pero donde llegamos a avanzar siempre y cuando está esta palanca de la identidad del territorio, identidad territorial, y ese doble sentimiento de pertenezco de aquí, y lo que pasa aquí tengo que decir también algo de lo que pasa, no se va a solucionar fuera. Bueno, después temas más quizás metodológicos, clásicos, paso rápido, de un diagnóstico que por supuesto que tiene que ser participativo, porque nadie tiene la verdad, ni los científicos solos, ni los responsables solos, y hay que reconocer también el conocimiento y la ciencia desde la práctica, la ciencia desde los habitantes, la ciencia desde lo local. Y entonces que ese diagnóstico llega a la formulación de retos. Y en la noción de territorio, siempre a mí lo que me encantó de trabajar en ese programa de territorio es justamente de tener una visión, un ojo en lo vertical y el otro en lo horizontal. Sé que es un trabajo, pero es interesante. Cada mañana al levantarse a hacer un poco de gimnasia. Y entonces, ¿qué quiero decir con eso? De lo sectorial, entonces lo económico, lo agropecuario, la vivienda, lo cultural, la política social, etc. Pero también las sinergias, cuando uno lo mira y lo mide desde el punto de vista más horizontal. Y solo para ser breve sobre eso, pero para darles un ejemplo, en un programa nuevamente europeo, había un programa de apoyo a la instalación de jóvenes en el sector agropecuario. Nos dimos cuenta que si no tomábamos en cuenta al mismo tiempo la política de vivienda, el tema de la instalación del apoyo de jóvenes en la agricultura era un fracaso, porque no podía ser si no lo conectábamos con la política pública de vivienda. Entonces, a eso lo llamo cuando me refiero a sinergias. Y bueno, después la actuación con flexibilidad y al final una forma de contrato, ¿no? De contractualización entre el nivel local, entre el nivel de afuera. En otra palabra, decir, ponerse de acuerdo adentro para negociar con más fuerza afuera. Entonces, ¿cómo y por qué el cambio climático? Y con esa última parte voy a concluir. Bueno, les dejo también ese dibujito aquí que ilustra lo que estaba diciendo antes, ¿no? Nadie tiene la verdad solo y necesitamos de las miradas en su complejidad para pretender entender un poco la realidad del terreno. Si no, solamente miramos en un sentido y es solo para fortalecer sus creencias, pero no lo que pasa de verdad en el terreno. Bueno, entonces terminaré con lo de cambio climático. ¿En qué sentido cambio climático? Consideramos que es una oportunidad. Cambio climático no es solamente de mirarlo por los obstáculos, de mirarlo por lo negativo, por lo pesado, por la dificultad, sino con una oportunidad. Hay oportunidades para el sector privado a través de innovaciones y en general, no sé cómo será aquí, pero en muchos otros países y en particular en Chile, cuando hablamos de innovaciones, casi únicamente se piensa en innovaciones tecnológicas. Quisiera también mencionar innovaciones institucionales, innovaciones sociales, innovaciones en la organización. Entonces voy a dejar de lado lo de innovaciones tecnológicas, que bueno, tenemos en la mente, ¿no? Ojo, con eso no quiero decir que no hay necesidad de innovaciones tecnológicas, pero solo que desde mi punto de vista, eso quizás es más conocido, no voy a pasar tiempo en eso, pero
nuevamente, no es para decir que no hay necesidad de innovación tecnológica, solo que a mi modo de ver y desde donde vengo, ¿no? Desde agente de desarrollo, la solución a 90% de las situaciones problemáticas que tenemos no es tecnológica. La solución es de otra índole, de organización, de capacidad, de gobernanza, de institución, de reglamentación. A eso me refiero. Entonces, innovaciones institucionales para integrar más y mejor el tema del cambio climático en las políticas públicas. Han habido progresos globalmente en los países de la región. Muchos, por no decir todos, pero muchos, una mayoría tienen ahora oficina cambio climático a nivel central, a nivel descentralizado, a nivel de los gobiernos subnacionales. Pero entonces, eso es una mejora, por supuesto. Ahora, obviamente que miramos el vaso medio lleno, medio vacío, es una etapa, no es un fin en sí, es una etapa que también ahora nos preguntamos cómo funciona, como conversábamos a la tarde, ¿no? El tema del desarrollo sostenible, cómo se lo considera entre las secretarías. Si es un tema aparte, bueno, bien difícil va a ser, ¿no? Llevarlo adelante. Entonces, cómo ese enfoque holístico sirve para definir un proyecto de territorio sostenible e incluyente. Entonces, con un tema de coherencia y de hacer la pelea a todas las contradicciones. Porque tenemos un sinnúmero de políticas públicas que no son coherentes entre sí, o llevan contradicciones. Y si uno aplica la una, viene en contradicción con la otra. Por ejemplo, subsidios a los hidrocarburos, subsidios directos e indirectos, ¿no? Entonces, que viene como para disminuir el costo real de esa materia prima o de sus derivados en los agroquímicos y en el uso y la difusión de los agroquímicos ligado a cierto modelo de producción agropecuaria, pero que obviamente viene en forma no coherente o contradictoria con los esfuerzos para llevar a sendas de economía bajo carbono o sendas de decarbonización de las economías. Entonces, el uno y el otro viene en contradicción. Y, o sea, está bien, es una etapa donde no es así nomás que se lo va a cambiar, son procesos, pero miramos dónde están esas faltas de coherencia y de contradicciones. Bueno, eso de una forma u otra lo he mencionado y voy a dejar el ejemplo de Minas Gerais en particular sobre un ejemplo, una manera de ordenamiento y de planificación territorial para algo climáticamente compatible, si se quiere decir, o integrando los retos de mitigación y de adaptación en la definición de un programa de desarrollo territorial, decarbonización de las economías, lo mencioné. En eso de la decarbonización parece un tema muy complejo, y lo es. Y no sabemos muy bien todavía cómo hacerlo. O sea, no hay que soñar, no estoy diciendo que del día a la mañana botamos un modelo de funcionamiento y cambiamos por otro que tenemos a la mano. No es así, por supuesto. Pero creo que desde mi punto de vista es de abrir las posibilidades a no pensar únicamente con el modelo que tenemos y hacer un paso al costado para decir que hay otros modelos que existen. Por ejemplo, muy concretamente, ¿qué espacio tenemos en la planificación urbana para mantener espacios abiertos para agricultura urbana? Hay muchas reflexiones y experiencia en el tema de agrociudades. ¿Qué significa agrociudades? Significa, entre otro tema, pues una relación mucho más directa en circuitos económicos cortos con la posibilidad para el productor o el grupo de productor de tener valor añadido en un circuito, una forma de comercialización directa a productor-consumidor, no necesariamente a través de intermediarios,
y hay un sinnúmero de fórmulas posibles, pero que sí, eso es una forma donde al final contribuye en algo a decarbonizar la economía, porque estamos ahorrando transportes y estamos ahorrando un elemento que poco se está tomando en cuenta y midiendo, que son los desperdicios post cosecha, que representan sobre la FAO un porcentaje como un 20%. Fíjense, obvio que hay que desmenuzarlo entre carne, lácteos, cereales, etc. Por supuesto, ¿no? Y no es el tema de aquí, pero lo digo de forma global. Las pérdidas post cosecha es un escándalo. Entonces, cuando algunos dicen el cambio climático lo vamos a combatir por tal semilla milagrosa, bueno, no voy a citar a nadie, que va a ayudar a luchar contra el hambre en el mundo. No, pero por favor, primero consideremos los esfuerzos, el uso de suelo, de energía, de agua que representa producir, y dejamos un porcentaje tan alto de pérdida post cosecha. No, entonces, empecemos con eso también, es parte de la reflexión de decarbonización de la economía. Termino con eso. Hay un movimiento mundial de que a nivel de Naciones Unidas, a nivel de los gobiernos centrales, se haga un reconocimiento más fuerte del papel de los gobiernos subnacionales, Estado, regiones, provincias, municipios, en esos temas de lucha contra el cambio climático o de evolución a sendas bajo carbono en el sector económico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las medidas de mitigación, de adaptación, va a ser bajo la responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos nacionales han negociado, han escuchado, ¿no?, en la COP21 los famosos INDC, es decir, las contribuciones voluntarias nacionalmente determinadas, que son lo que los países a nivel de Naciones Unidas, a nivel mundial, van a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Ahora estamos trabajando en eso, de que eso, ¿cómo se lo va a aplicar dentro del país? A nivel geográfico dentro del país, y dentro del país entre los sectores de actividad, transporte, industria, sector agropecuario, etc. Y entonces en eso, tanto de mitigación como de adaptación, la gran parte de las medidas serán de responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Entonces, si tiene la responsabilidad, pues que tenga también el marco institucional, el marco financiero, el marco legislativo que corresponda, que todavía falta, ¿no? Pero bueno, hay que seguir empujando eso, y hay muchos llamados. La próxima conferencia en octubre de este año, y en un país de América Latina, en Ecuador, en Quito, en octubre, va a ser sobre lo que se llama Habitat 3, sobre la nueva agenda urbana, y hay muchos eventos preparatorios a esa conferencia. Comentaba que inicio del mes estaba en México para un seminario temático sobre financiamiento de la nueva agenda urbana. Y ese tema de tener acceso directo o a través de una garantía nacional, pero que desde los municipios o desde los gobiernos subnacionales tengan acceso a los fondos, Fondo Verde Clima y otros, es también un tema que está en la agenda a nivel global. Termino con esa última lámina. Creo que hasta ahora hemos construido calles, viviendas, barrios, o sea, hemos construido infraestructuras, pero tal vez será momento, o bueno, soy optimista y humanista, entonces no voy a decir que es tarde, pero por fin será momento de construir sociedades. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle, por las reflexiones, los desafíos. No sé si tal vez hay alguna pregunta
pregunta por ahí dando vuelta, alguna gana. ¿Vos, Nicolás, querés preguntar algo? Preguntaste algo, Nicolás. ¿Nicolás? Bueno, los que no se notaron, que se puedan anotar. Como dijo Nicolás. Bueno, vos querías hacer una preguntita. No se escucha, a veces no. Ahí está, perfecto. Por un lado, el crecimiento de las ciudades se ha hecho de espalda a las zonas rurales. Ese crecimiento pareciera ser que obedece a cuestiones de urgencia, de dar rápida respuesta a un mundo que se ha complejizado, en donde los medios de comunicación llegan a todos los lugares y van generando crecimientos diferentes, una variedad, una realidad que se construye de muchos más lados que antes, ¿no es cierto? Hay más información, más acceso y las realidades son diferentes. Y por otro lado, esa velocidad en la cual la sociedad se complejiza, se avanza, por otro lado, el cambio climático está avanzando, no sé si a la misma velocidad, pero sí hay una urgencia. Se está notando un deterioro que tiene una aceleración exponencial. Hay un cálculo de tiempo entre, digamos, esto que me parece muy interesante porque plantea llegar al contrato después de un diagnóstico de las realidades del ciudadano común para llegar después a la gestión y a la planificación. Pero hay también una cierta previsión de si estamos a tiempo, llegamos. O sea, es una inquietud que tengo yo, porque yo realmente no es por ser pesimista, al contrario, sino que yo trato de ser realista. Y yo veo un deterioro muy grande, en cuestiones muy simples de convivencia, bueno, que sumado todas esas pequeños episodios de convivencia se llegan después a las políticas de Estado, de comunidades, en fin. Esa era un poquito mi pregunta desde ese punto, desde ese lugar. ¿Alguien más quiere preguntar o aportar? A ver, los jóvenes están dormidos, parece ahí. Estudian mucho, por eso no. ¿Alguien más? Sí, ahí viene una joven. De las ciudades que crecen de espalda a lo rural, pensé un poco en toda la zona de Granadero Baigorria, Timbúes, Capitán Bermúdez, donde la inserción laboral de los jóvenes casi siempre es en las grandes industrias, como por ejemplo Celulosa, que tiene un programa para los chicos, para que salgan de la escuela y vayan a trabajar ahí, o digamos en la zona de Puerto, y que no tienen, creo yo, proyectos, digamos, que tengan más relación con la identidad del lugar, digamos, qué sé yo, en Andino con el río, digamos, observaba esto, digamos, que contaba Michelle, y me parece que, digamos, lo veo, que es un poco así. Y bueno, yo no soy de allá, pero está bueno pensar en estas cuestiones, estos lugares chicos que crecen o pensando en una inserción laboral en Rosario o en las grandes empresas, industrias que están ubicadas en esos lugares y no con proyectos económicos, digamos, sostenibles y que piensan en el desarrollo, no en el crecimiento. ¿Podés decir tu nombre y...? Cecilia. ¿Estudiás? Soy docente de portugués. ¿Docente de portugués? Sí. Ah, viniste a practicar entonces. ¿Y no te presentaste? Con Isel Rosario. Bien, fantástico. Bueno, ahí... no quema. La UCA no está... Ah, bueno, por fin, Claudia, animate, vamos que... Buenas tardes. Yo voy a decir
tres conceptos. Uno, políticas públicas, el otro es desarrollo y el otro es desigualdad. Voy a dar un dato. Por cada minuto que pasa, la población crece 160 individuos a nivel mundial, o sea que nosotros en un minuto tenemos 2 salas completas de nuevas generaciones. Entonces, a mí siempre lo que me moviliza dentro de lo que es este apasionante debate del cambio climático es que esta es una oportunidad que tenemos, o que tiene la humanidad. Y por eso me interesa también preguntarle, porque usted dijo que está formado dentro de la formación humanística, y creo que si bien lo tecnológico es muy importante, porque es un avance de la humanidad, para enlazar estos tres conceptos que yo digo, creo que cómo se está trabajando en la educación, ¿no? En la educación de las nuevas generaciones, porque nosotros acá tenemos 2 salas completas de nuevos individuos que van a ser dirigentes, que van a ser trabajadores, que van a ser trabajadores rurales, ingenieros. Y quiero saber si se está trabajando realmente, porque lo del cambio climático es una cosa que vamos a tener a largo plazo. Y yo creo que el tema de desarrollo, desigualdad, la desigualdad no se combate con crecimiento, se combate con desarrollo. Y el desarrollo creo que parte de una educación, de un cambio de paradigma, de un cambio de mentalidad. Entonces, no sé cómo se está trabajando, si se está trabajando en eso, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, porque creo que la base, hay que trabajar desde la base hacia arriba también, ¿no? O sea, porque es una cosa que va a llevar mucho tiempo también, los cambios, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, un cambio de materia de consumo. Esa un poco sería la pregunta. Claudio, no dijiste que te llamas Claudio. Claudio. ¿Hay más? Bueno, Michelle, tenés un ratito. Bueno, no es para contestar en detalle a todo, ¿no? Pero bueno, no, coincido con usted en lo del tema de la educación, y desde los más jóvenes, y sin embargo insistiría, y sin descartar, ¿no?, la educación, pero también la necesidad de revisar los circuitos de educación. ¿A qué me refiero? Últimamente andaba por el sur de Chile, en una región que se llama Araucanía, y leí algunos resultados de investigación de investigadores argentinos y chilenos sobre los modelos, o las formas, mejor dicho, más que modelo, de educación tradicional mapuche. O sea, cuando uno lee eso, el uno dice, no, pero ¿cómo hay forma tradicional de educación de los mapuches? Porque hay una manera de considerarles como nada, ¿no? Ya. Entonces, no, y tienen formas muy elaboradas, tradicionales y muy complejas, ¿no?, de educación, y de educación no solamente inter, sino transcultural, con personas identificadas en la comunidad y con formas pedagógicas, vamos a decir con nuestras palabras, pero muy diversas y muy complejas, basada en relatos, basado en lo verbal, basado en la coherencia que tocaba antes entre el actuar y el conocimiento y la educación, en fin. ¿Por qué menciono eso? Porque creo que es sumamente importante lo que mencionó nuevamente, el tema de la educación, y el tema de la educación con tema también de la capacidad, creo que es responsabilidad nuestra, la capacidad de traducción. Si queremos tocar esos temas con algunos responsables de presupuesto o con algunos responsables del Ministerio de Hacienda, tenemos que saber traducir los ejemplos y las situaciones en cifras o en palabras o argumentos que les corresponden. Lo mismo con responsables políticos. Me tocó trabajar con empresarios privados, entonces hay que conocer, acercarse a la cultura para poder también utilizar las palabras
Y en ese sentido lo de la educación que también corresponde. En lo del tema de la identidad del territorio de grandes empresas, yo, disculpa, Cecil, no conozco la situación específica a la cual menciona o hace referencia, pero me hace recordar de trabajos que hicimos en Perú, en un sistema de cooperación descentralizada entre un territorio francés y un territorio peruano en la parte andina, donde una parte muy importante de nuestro trabajo ha sido de acompañar los responsables políticos de organizaciones gremiales de la región peruana y de padres de familia, de asociaciones, o sea, de organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que justamente tengan la capacidad de organizarse y de definir entre ellos qué proyecto de desarrollo territorial querían. ¿Y para qué? Para poder negociar afuera, lo que decía en un momento, ¿no?, de la metodología. Tener la capacidad de ponerse de acuerdo adentro para ser más fuerte para negociar afuera. Y en ese sentido, la empresa, en este caso un grupo minero multinacional, ¿qué hacía? Regalaba un juego de camiseta de fútbol o pintaba la fachada de la iglesia de blanco y con eso compraba la paz social, ¿no? Pero eso no es un tema de desarrollo territorial sostenible con identidad. Entonces, en ese sentido, quizás viene también ligado con lo de la educación, ¿no?, en cierta medida, de poder fortalecer las competencias con metodología, y ahí hay también de nuevo un ejemplo muy concreto que Felipe ahora va a desarrollar, de enfoque metodológico y en tema muy pragmático, muy concreto, que desemboca en un plan de acción con movilización de financiamiento. ¿Pero en base a qué? En base a una visión, una ilusión, una utopía, un sueño compartido de qué territorio queremos, ¿no? Y en cuanto al tiempo, porque al final, tomando las preguntas o comentarios de ustedes, así el hilo está lógico, ¿no? Lleva tiempo, pero bueno, mientras estamos aquí, mientras hay intercambio, mientras hay ideas, hay que darle nomás, ¿no? Ahora, hay un tema sobre que en general es tabú en las reflexiones internacionales del tema de cambio climático y de desarrollo territorial o de desarrollo en general, es el tema del equilibrio poblacional. Eso, obviamente, que tiene una dimensión fuerte, una dimensión simbólica, una dimensión también de libertad personal, individual, ¿no? Y un tema muy complejo, pero solo lo menciono que frente a la velocidad de crecimiento de la población mundial, unos dicen, no, pero ya es tarde o ya es urgente. En general, lo digo así y con eso termino, pero en general ese tema quizás podría ser un tema de invitar a algunos otros especialistas para tocar ese aspecto en particular. Bueno, muchas gracias.